Durante la Segunda Guerra, la aplicación de las matemáticas a los problemas de producción y de control de calidad ayudaron a la disminución de fallas. Sus fundamentos comenzaron a principios del siglo XX con el estudio sistemático de Taylor acerca del uso del tiempo, estableciendo las aplicaciones realizadas por Walter Schizhart de los métodos estadísticos al control de calidad en manufactura en la década de 1920. Six Sigma es un método basado en datos para llevar la calidad hasta niveles próximos a la perfección, diferente de otros enfoques, ya que también corrige los problemas antes de que se presenten. Más específicamente, se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los procesos repetitivos de las empresas. El proceso Six Sigma comienza con la sensibilización de los ejecutivos para llegar a un entendimiento común del enfoque Six Sigma y para comprender los métodos que permitirán a la compañía alcanzar niveles de calidad hasta entonces insospechados. Six Sigma es un término acuñado por Motorola para denominar su iniciativa de reducción radical de defectos en productos. Renació hacia finales del siglo pasado con un brioso impulso, gracias a la seriedad con que General Electric la aplicó en toda su organización y sobre todo a los espectaculares resultados que logró. Implementar el sistema Six Sigma en una organización crea una cultura interna de individuos educados en una metodología con un patrón de caracterización, optimización y control de procesos, porque las actividades repetitivas alrededor de un servicio o una confección de un producto constituyen un proceso. Se optimizan o mejoran los procesos para que estos sean simplificados, reduciéndose el número de pasos y tornándose más rápidos y eficientes. Al mismo tiempo, esos procesos son optimizados para que no generen defectos y no presenten oportunidades de errores. Se busca la eliminación de defectos, fallas y errores por dos motivos. El primero, porque ellos tornan a los productos y servicios más caros y cuanto más caros ellos fueran, menos probable será la posibilidad o voluntad de las personas de comprarlos. Y segundo, porque defectos, errores y fallas desalientan a los clientes y un cliente insatisfecho devuelve el producto o ya no compra servicios. Six Sigma es aplicable a los procesos técnicos y no técnicos. Un proceso de fabricación es visto como técnico. En el proceso tenemos entradas como partes de piezas, montajes, submontajes, productos, partes, materia prima que físicamente fluyen a través del proceso. Otras entradas son temperatura, humedad, velocidad, presión. Existen innumerables variables de entrada que afectan un proceso. Un proceso también está compuesto por equipos, calibradores, máquinas y herramientas, entre otras cosas, que producen la transformación de la entrada en una salida. Finalmente, a la salida es normalmente un producto final, un montaje o un submontaje. En un proceso técnico, el flujo de productos es visible y tangible, y por eso existen muchas oportunidades para recolectar datos y tomar mediciones en muchas instancias de las variables. Por otro lado, un proceso no técnico es más difícil de ser visualizado. Procesos no técnicos son los procesos administrativos de servicios de transacciones. En esos procesos, las entradas pueden no ser tangibles, las salidas pueden ser no tangibles, mas estos son ciertamente procesos que al tratarlos como sistemas no permiten entenderlos mejor y determinar sus características, optimizarlos, controlarlos y así eliminar las posibilidades de errores y fallas, generar un mejoramiento en un proceso administrativo.
vender un producto por teléfono y un proceso de servicio, así como hacer un financiamiento inmobiliario y un proceso de transacción. Uno de los beneficios más importantes de la utilización de la estrategia Six Sigma es aumentar la productividad, mejorando la calidad y reduciendo los defectos. Otra ventaja muy importante es aumentar la variedad de productos que se producen. La diversificación de productos no es solo posible, sino recomendable, ya que será capaz de ofrecer más productos y servicios a los clientes. Otro de los beneficios es el aumento de la participación de los empleados. Uno de los grandes beneficios del Six Sigma es un aumento de la participación de los empleados a través de los equipos de mejora de procesos diseñados para ayudar a corregir los procesos y aumentar el valor para sus clientes internos y externos. Al involucrar a los empleados en la ejecución de estos programas, adquieren un mayor aprecio por el impacto de la labor que realizan en los resultados empresariales, así como una apreciación de cómo el trabajo de otros empleados y departamentos también contribuyen al éxito. Otro de los beneficios es la reducción de los costos. Para las empresas que participan en actividades Six Sigma, uno de los principales beneficios deseados es una reducción en los costos asociados con las mejoras en los procesos de requerir menos tiempo, para disminuir los defectos o errores que pueden dar lugar a correcciones. Mediante el examen de las distintas etapas de un proceso, la comprensión de lo que los clientes valoran y luego tomar medidas para eliminar los pasos innecesarios al tiempo que aumenta el valor, las empresas que utilizan metodología Six Sigma encuentran que pueden reducir significativamente los costos y mantener con frecuencia cada vez mayor el valor del cliente. Uno de los beneficios más importantes es la satisfacción de los clientes. La metodología Six Sigma implica un fuerte enfoque en la necesidad y requerimientos del cliente y el valor de la entrega a los clientes. Uno de los beneficios del uso de esta técnica es un aumento de la satisfacción del cliente. Six Sigma se centra no solo en la mejora de productos, sino también la mejora de los métodos de entrega de productos y otras actividades de servicios al cliente que pueden afectar a la satisfacción del cliente. En última instancia, la mayor satisfacción del cliente dará lugar a la repetición de negocios, el aumento positivo del boca a boca y con una implementación exitosa, aumentar las ventas y el éxito general del negocio. Ahora se va a definir el método. El método aplicado, que se denomina DMAMC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, utiliza herramientas estadísticas, además de dispositivos que observan las variables de los procesos y sus relaciones, que ayudan a gestionar sus características. El método Six Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la aplicación proyecto a proyecto de un proceso estructurado en 5 fases. En la fase de definición, se identifican los posibles proyectos Six Sigma, que deben ser evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara su misión y se selecciona el equipo más adecuado para el proyecto.
asignándole la prioridad necesaria. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En la fase de análisis, el equipo analiza los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y prueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o focos vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. En la fase de mejora, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. La última fase es control. Consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se haya implantado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se da por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. Herramientas. En los proyectos Six Sigma se utilizan dos tipos de herramientas, unas de tipo general como las 7 herramientas de calidad. Se emplean para la recogida y tratamiento de datos. Las otras, específicas de estos proyectos, son herramientas estadísticas, entre las que cabe citar los estudios de capacidad del proceso, análisis ANOVA, contrastes de hipótesis, diseño de experimentos y también algunas utilizadas en el diseño de productos o servicios como el QFD y AMFE. Estas herramientas estadísticas que hace unos años estaban solamente al alcance de especialistas, son hoy accesibles a personas sin grandes conocimientos de estadística. La disponibilidad de aplicaciones informáticas sencillas y rápidas, tanto para el procesamiento de datos como para los cálculos necesarios para su análisis y explotación, permiten utilizarlas con facilidad y soltura, concentrando los esfuerzos de las personas en la interpretación de los datos, no en la realización de los complejos cálculos que antes eran necesarios. A continuación vamos a mencionar un caso donde fue aplicado el proceso de Six Sigma. Fue una microempresa que tenía serios problemas financieros y de calidad como consecuencia de la crisis del año 2009 y el poco compromiso del dueño. Esto generó una reestructuración de personal y la necesidad urgente por reducir desperdicios. El proyecto se desarrolló en el área de pintura para productos plásticos del sector automotriz. Y a continuación voy a describir cada fase del proyecto. En el mes de enero de 2009 se tenía un 17.5% de producto no conforme para la línea de productos B en el proceso de pintura. El área de calidad interna detectaba el mayor número de productos no conformes, pero a pesar de ello, aún se entregaron productos defectuosos al cliente final. Además, el costo de no calidad era muy alto y eso tenía serias repercusiones financieras para la empresa. La gerente general y su grupo de administración identificaron el proceso de pintura como prioritario para mejorar las finanzas de la microempresa. Fue así como se decidió iniciar el proyecto. El equipo se conformó integrando a coordinadores del área, operadores y asesores externos. Las reuniones del equipo se realizaban por un periodo aproximadamente de 1 hora a la semana.
El paso inicial fue documentar la definición del proyecto 15, la cual incluía la siguiente información. En el mes de enero, el proceso de pintura para la línea de productos 239B, 249B, 235B y 237B presentaba un 17.5% de producto no conforme. En ese mes se programó la producción por 14 días. En el día 5, el porcentaje de producto no conforme fue del 50%, como podemos observar gráfica que se está mostrando en este momento. Sin embargo, el límite permitido de producto no conforme era de 4.5% de acuerdo al indicador definido para este proceso por el Departamento de Ingeniería. Inmediatamente se tomaron acciones para eliminar las causas atribuibles, pero al final del mes el promedio de PNC era del 17.5%. El objetivo del proyecto fue reducir el nivel de desperdicio actual en 15%. En el área de pintura para la línea de productos B, conformado por los números de parte 239B, 249B, 235B y 237B, en un periodo de 4 meses. El indicador de desempeño que se estableció para el control de proyecto es el porcentaje de producto no conforme por turno. La forma de calcularlo es el porcentaje de producto no conforme igual al total de piezas no conformes por 100 sobre el total de piezas no conformes más el total de piezas conformes. Para la característica crítica de calidad, el cliente deseaba productos con calidad visual en la pintura y sin defectos tales como grumos, poros, falta de pintura, exceso de pintura, rayas, marcas, escurrimiento, grietas, efecto de cáscara de naranja, puntos negros, manchas y falta de adherencia de pintura. Todo producto que tuviera estas fallas era considerado como no conforme. Se realizó un mapeo de alto nivel del proceso de pintura que se observa en la figura que les mostramos en este momento. Como se observa en la figura, el proceso consta de 7 operaciones. Después de la última operación, el producto es enviado al almacén donde espera su distribución al cliente final. Es importante comentar que el proceso es manual. De acuerdo con los datos obtenidos durante el mes de enero, se elaboró una gráfica de Pareto, que estamos mostrando actualmente, en la cual se observa que los grumos y la falta de pintura constituyen el 80% de los defectos y son las variables de salida que se deben controlar. Para analizar el proceso detalladamente, se desarrollaron para cada operación mapas entrada, proceso, salida. Se identificaron las variables que se deben controlar para que el proceso se lleve a cabo adecuadamente. En la tabla se observan las variables a controlar para cada operación. Con base en los datos del proceso, se determinaron los defectos por millón de oportunidad que se generaban mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Al aplicar la fórmula, el resultado fue de 15.384. El cálculo del rendimiento de primera vez del proceso se realizó mediante esta siguiente fórmula, donde el resultado fue de 0.817. En esta fase se identificaron las causas que afectan al proceso. Se realizó un AMEF, que vendría siendo análisis de modo y efecto de fallas, para identificar las causas de defectos. Después se elaboró una matriz XY, que se observa en esta tabla. De esta forma, se obtuvo una lista priorizada de las causas que generaban los defectos más frecuentes. La matriz XY además permite identificar las relaciones entre los defectos y sus diferentes causas. Esto es muy importante considerando que un defecto puede ser causado por varios factores y es necesario tratarlo a partir de ellos, de forma priorizada. El desarrollo de esta tabla se realizó en la siguiente forma. En la parte superior de la tabla se observan los números del 1 al 6.
para indicar los tipos de defectos, los cuales son 1 grumos, 2 falta de pintura, 3 efecto cáscara de naranja, 4 poros, 5 escurrimiento y 6 puntos negros. Para cada variable y, que es el defecto, se eligió un peso de 2, 3, 5, 9 y 10, donde el mayor peso se asigna al defecto más frecuente conforme a la gráfica que se mostró anteriormente. Posteriormente, se eligió una escala de 3, 6 y 9 para identificar la relación causal entre las variables X y Y. Por ejemplo, la falta de material para limpieza tiene una relación causal muy alta con los defectos, grumos, efecto cáscara de naranja y los puntos negros. Al multiplicar estos factores, el resultado es un puntaje de 135. Un proceso similar se realiza con las demás causas. Al ordenar la lista de mayor a menor puntaje, se obtiene una prioridad de 3. La prioridad indica cuáles son las causas que se deben eliminar con mayor urgencia. Esto permite un proceso de mejora enfocado en eliminar los defectos más importantes. Como se puede observar en esta tabla, algunas de las causas por prioridad son: primero, inadecuado método de mantenimiento preventivo; segundo, falta de mejorar el método de aplicación de pintura; y por último, falla la pistola al aplicar la pintura, entre otras causas. Durante diversas sesiones grupales se seleccionaron acciones correctivas para cada problema. Estas acciones las podemos observar en este momento en la tabla. Las acciones A, D y E se realizan con el objetivo de eliminar la causa identificada con la prioridad 1. La acción G para eliminar las causas con prioridad 1 y 3. Y lo mismo se realizó para las demás causas. Los criterios de selección para las acciones correctivas fueron 2. Primero, que fueran efectivas y además no representaran una alta inversión. Para la implementación de cada mejora se asignó un responsable y un grupo de trabajo. Se establecieron fechas de cumplimiento y el plan de implementación se colocó a la vista de todos los trabajadores para darles seguimiento. Segundo, se medía el porcentaje de producto no conforme. Para ello se instaló en el área de pintura un cuadro de mando para monitorear los indicadores importantes del proceso. Este cuadro era visible a todos los empleados y fácilmente se observaban los defectos y las posibles causas. Después de implementar las acciones de mejora, en el mes de junio del 2009, el proceso se comportaba como se observa en la gráfica de control. En promedio, el 4% de los productos son no conformes y al final del mes se observa una menor variación del porcentaje de producto no conforme. Con el propósito de verificar el estado de la variación del proceso en este mes, se obtuvo el indicador de PMO, el cual se calculó mediante la aplicación de esta fórmula, con un resultado de 3183. Y aplicando la fórmula 2, se calculó el rendimiento de primera vez del proceso, con un resultado de 0.959. El nivel sigma del proceso fue de 3.2. En el mes de agosto de 2009, el proceso de evaluación e implementación de mejoras continuó. Después se calculó nuevamente el nivel sigma y fue de 3.6. En el mes de junio se realizó esta gráfica, en la que se observa que el porcentaje de producto no conforme se redujo cada mes, gracias al gran esfuerzo de los trabajadores y empleados de la organización por implementar las acciones de mejora. Posteriormente, en la fase de control, se continuó con el seguimiento de los indicadores del proceso, los planes de acción y las auditorías al proceso de mantenimiento. Entre las acciones y documentos que se realizaron o modificaron para evitar que las causas de defectos surjan nuevamente son las siguientes. Como conclusión, se puede decir que el desarrollo del proyecto fue exitoso.
Se redujo un 13% del producto no conforme en el área de pintura. Esto mejoró el rendimiento del proceso al pasar de un nivel sigma 2,4 a un nivel 3,6. Fue así como se disminuyó la variación de proceso, haciéndolo más confiable para el cliente. Además, las acciones que se implementaron fueron muy creativas para minimizar la inversión necesaria.